Le invitamos a hacer un alto en su caminar diario para tener un tiempo con Dios. Solo Dios, a través de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, puede cambiar nuestra vida, guiar nuestros pasos y darle el verdadero propósito a nuestra existencia. Bienvenidos. Tiempo con Dios. Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Y muy buenos días, amables oyentes. Qué grato poder volver a estar con todos ustedes a través de esta emisora para compartir las enseñanzas de la bendita palabra de Dios. Reciban un cordial saludo, un fuerte abrazo en Cristo, todos los que me escuchan en esta mañana. Antes de iniciar el estudio, vamos a orar, a poner este tiempo en las manos de Dios. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, yo te doy gracias en esta hora. Coloco delante de ti mi vida y la vida de todos los amables radio oyentes. Seas tú, Señor, ministrando sus vidas con la enseñanza de tu bendita palabra. Seas tú teniendo misericordia de todas sus necesidades, tanto físicas como espirituales, Señor. Seas tú trayendo vida y salvación a los que no te conocen. Produce arrepentimiento y fe en sus vidas para que vengan a disfrutar de la salvación que tú das en Cristo Jesús. Coloco este tiempo en tus manos y a cada radioescucha en tu presencia para que tú obres conforme a tu misericordia y a tu gracia en cada uno de ellos. Te lo pido no en mis méritos, sino en los méritos de nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Amables oyentes, yo quiero compartir con todos ustedes el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, la cual vamos a estudiar de manera expositiva. Vamos a ir versículo a versículo, capítulo a capítulo, para desentrañar y entender todas las verdades y los tesoros que están contenidos en este precioso escrito que nos fue dado por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para el bien de la iglesia y de todos los creyentes, y también para traer vida espiritual a los que no le conocen. Lo primero que vamos a hacer en este estudio, en esta mañana, es tener una introducción a esta carta. Comencemos este estudio entonces contestando 4 preguntas, muy lógicas y muy fáciles de contestar. ¿Quién escribió esta carta? ¿Cuándo la escribió? ¿A quién la escribió? ¿Y por qué la escribió? Contestemos la primera pregunta. ¿Quién escribió esta carta? Los eruditos, los estudiosos de las Sagradas Escrituras concuerdan que fue el apóstol Pablo el autor, el escritor de esta carta. En Gálatas 1, versículos 1 al 3, encontramos lo siguiente. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. En esta salutación, Pablo se identifica como el que escribe a todos los hermanos que están en Galacia y les desea gracia y paz a todos los que están en esta región, lo cual nos indica que Pablo se identifica como el autor de la carta. Además, al leer la epístola, encontramos una autobiografía del apóstol Pablo. En la manera que usted lee la carta, para encontrar quién es el autor, usted podrá darse cuenta que en esta carta el apóstol hace como una autobiografía. En segundo lugar, ¿cuándo la escribió? El apóstol Pablo escribió esta carta y los eruditos bíblicos y los estudiosos de las Escrituras concuerdan en que esta carta fue escrita aproximadamente entre el año 48
y el año 50 después de Cristo. Lo más probable es que esta carta Pablo la escribió durante su segundo viaje misionero. Durante su primer viaje misionero compartió el evangelio, fundó iglesias, dejó el evangelio sembrado y ahora envía esta carta para adoctrinarlos y no se dejen desviar con las falsas enseñanzas que estaban atrayéndolos a dejar la fe verdadera. En tercer lugar, ¿a quién escribió Pablo esta carta? Esta carta Pablo la escribió a la iglesia de Galacia, pero exclusivamente en esa época la escribió a las iglesias del sur de Galacia, a Iconio, a Listra y a Derbe, en lo que hoy se conoce como Turquía. Estas iglesias las fundó el apóstol Pablo en su primer viaje misionero, como ya lo había dicho antes. Contestemos la cuarta pregunta: ¿por qué escribió Pablo esta carta? Esta carta la escribió el apóstol para combatir el legalismo, en otras palabras, para combatir la falsa enseñanza de los falsos maestros judaizantes que negaban la doctrina de la justificación por la fe. Es decir, estos falsos maestros estaban enseñando que el sacrificio de Cristo no era suficiente para el perdón de nuestros pecados, sino que tenían que someterse a ciertos ritos de la ley mosaica para poder lograr la salvación. Estos falsos maestros judíos comenzaron a enseñar que los gentiles, para poder ser salvos, además de creer en Cristo, tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Entonces Pablo escribió esta carta para defender la doctrina de la justificación por la fe sola y para advertir a estas iglesias de las graves consecuencias de abandonar esta doctrina fundamental. Porque abandonar la doctrina de la justificación por la fe sola es negar que el sacrificio de Cristo fue único, suficiente, perfecto y para siempre para el perdón de nuestros pecados. Es decir, que tenemos que ayudarle al sacrificio de Cristo para lograr nuestra expiación, y eso es totalmente antibíblico. Estos maestros pasaban por alto lo que se había establecido para los gentiles en el Concilio de Jerusalén, donde se había establecido que los gentiles creyentes solamente tenían que abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, las cuales cosas, si las guardaran, harían bien, según escribieron en ese concilio allá en Hechos capítulo 15, versículos 23 al 29. Ellos determinaron que no era necesario que ellos se sometieran a la circuncisión y a la ley judía. Entonces estos maestros judíos estaban ignorando ese concilio en el cual se había decretado y se había establecido que los gentiles no tenían por qué someterse a las leyes judías, ceremoniales, como la circuncisión y muchas otras cosas. En esta carta se encuentra la defensa más fuerte de la Biblia acerca de la justificación por la fe. Mientras que la carta del apóstol Pablo a los romanos es la carta de la declaración de la justificación por la fe, la carta del apóstol Pablo a los gálatas es la defensa de la justificación por la fe. Romanos es la declaración de la justificación por la fe, Gálatas es la defensa de la justificación por la fe. El apóstol Pablo nos dice que el pecador debe ser salvo por la fe para vivir también por fe, no por las obras de la ley. El apóstol Pablo nos enseña que una vez uno cree en Cristo, es salvo, y que el creer en Cristo lo lleva a obedecer la ley de Dios, no para ser justificados, sino como el fruto de que ya he creído, de que ya he obtenido la salvación por haber creído en el único, suficiente y perfecto sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a mirar algunos comentarios que me parecen muy pertinentes acerca de esta verdad.
Esta carta era la carta favorita del gran reformador Martín Lutero, a tal punto que él consideraba esta epístola como el mejor libro de la Biblia. Esta carta también ha sido llamada por los estudiosos de la Biblia el grito de la Reforma o la declaración cristiana de la independencia. Qué maravilloso, ¿no? El grito de la Reforma o la declaración cristiana de la independencia. Esta carta también es una carta de contrastes doctrinales muy importantes que nos aclara la diferencia entre la verdadera doctrina y la falsa doctrina. Vamos pues a mirar 9 contrastes que encontramos en esta carta. En primer lugar, esta carta contrasta el verdadero evangelio contra el falso evangelio. Noten lo que dice Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9, contrastando el verdadero evangelio contra el falso evangelio. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces ahí tenemos el contraste entre el verdadero evangelio y el falso evangelio en esta carta, del cual Pablo advierte. Segundo contraste: la gracia contra la ley. Gálatas 2, versículo 21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces Pablo en esta carta contrasta la gracia contra la ley. Enseña que el hombre no es salvo por la obediencia a la ley, sino por la gracia de Dios en Cristo. Veamos el tercer contraste. En tercer lugar, Pablo contrasta la fe contra las obras de la ley. Noten lo que dice Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo habla claramente en este texto y nos enseña que por las obras de la ley nadie será justificado sino por la fe en la obra de Cristo. Dice claramente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, escuchen, amables oyentes, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Veamos el cuarto contraste que nos enseña esta carta, y es el fruto del Espíritu Santo contra las obras de la carne. En Gálatas capítulo 3, verso 3 dice: ¿tan necios sois? Les dice Pablo a los creyentes de Galacia: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Noten el contraste. Ellos comenzaron por el Espíritu, es decir, creyendo en la justificación por la fe sola, y ahora iban a tomar el rumbo de creer que también eran justificados por la obediencia a la ley, y eso es acabar por la carne. Cuando uno confía en las obras de la ley para su justificación, Dios lo llama en su palabra acabar por la carne, no por el Espíritu, porque el que me justifica es el Espíritu Santo y sus frutos en mí, no mis obras, porque mis obras son como trapo de inmundicia,
delante de Dios. Y en Gálatas capítulo 5, verso 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra vez Pablo en este pasaje contrasta el fruto del Espíritu contra las obras de la carne. Y en Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Yo puedo segar para la carne cuando comienzo a creer que mis buenas obras son las que me justifican. Increíble, amables oyentes. Pablo llama que yo puedo ser carnal cuando desecho la creencia, la fe de que solo por la obra de Cristo soy justificado y comienzo a creer que por mis buenas obras, que por mi buen comportamiento, que por la observancia de la ley es que yo me justifico. Eso es andar en las obras de la carne. Por eso Pablo dice: tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, es decir, por haber creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, ¿ahora vais a acabar por la carne? Ahora miremos el quinto contraste: la mujer libre contra la mujer esclava. Sara es la libre y Agar la esclava, y ambas representan lo mismo que venimos tratando. Sara representa la fe y la gracia, en contraste con Agar, que representa la esclavitud. Los que viven según la ley están en esclavitud, están bajo maldición. Los que viven según la gracia son libres, porque en Cristo hemos sido librados de la maldición de la ley. Veamos el sexto contraste. Pablo contrasta la Jerusalén de ahora con la Jerusalén celestial. Miren lo que dice Gálatas capítulo 4 versículos 25 al 26. Dice: porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Otra vez, con esta analogía, el apóstol Pablo nos está mostrando la diferencia entre andar en la ley o bajo las obras de la ley y andar bajo la fe y la gracia, en la libertad y en la salvación que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Agar es el monte Sinaí en Arabia, y en el monte Sinaí se fue dada la ley que nos condena, que nos muestra el pecado y que nos hace ver que estamos bajo maldición. Y la Jerusalén de arriba es la salvación que hemos obtenido en Cristo, que vino del cielo para librarnos de la condenación de la ley, y la que nos hace libres, ya no esclavos ni bajo maldición. Veamos el séptimo contraste: la libertad contra la esclavitud. Gálatas 5:1. Dice Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Otra vez Pablo contrastando las obras de la ley y el fruto de la libertad en Cristo. Y por eso Él nos llama a estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres de la maldición de la ley, y no tratemos de volver otra vez a estar sujetos al yugo de esclavitud, procurando obtener la justificación por obediencia a la ley, amables oyentes. Y el octavo contraste es el amor contra el odio. El amor contra el odio. Pablo también contrasta en esta carta el amor contra el odio en los siguientes versículos de Gálatas 5, versículos 14 al 15. Dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Qué nos está enseñando el apóstol Pablo en este pasaje? Que la ley se resume en una palabra, o que se cumple en una palabra.
en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si nosotros decimos tener el amor de Dios y no amamos a nuestro prójimo, entonces no estamos viviendo en el amor de Cristo. Si nos mordemos y nos comemos y nos odiamos unos a otros, entonces estamos andando en la carne. Nos vamos a consumir unos a otros. Está contrastando Pablo el amor contra el odio. Si somos cristianos, si hemos creído en el amor de Cristo, entonces el odio ya no debe dominar nuestra vida, sino el amor de Cristo que nos fue dado. Y en noveno lugar, encontramos el contraste entre la circuncisión contra la nueva creación. Pablo dice en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea que Pablo lo que está diciendo aquí es que la circuncisión de nada aprovecha si yo estoy en Cristo, porque en Cristo Jesús dice, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Ser circuncidado o no ser circuncidado no sirve para nada. Lo único que sirve delante de Dios es la fe en el sacrificio único, suficiente y perfecto de Cristo para la salvación de nuestra alma. Así es que, amable oyente, yo le invito de corazón a creer hoy en Cristo, a poner su confianza en Él, a desechar cualquier obra que usted tiene como buena para justificarse delante de Dios. No son nuestras buenas obras las que nos justifican delante de Dios. Es la fe en el perfecto sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario en favor de nosotros. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Por eso, si nosotros confiamos en nuestras buenas obras para nuestra justificación, estaríamos diciendo que el sacrificio de Cristo fue insuficiente, que no fue perfecto. Estaríamos diciendo que Él no es la verdad, que Él no es la vida y que Él no es el camino que nos lleva al Padre. Entonces, mucho cuidado con confiar en nuestras buenas obras. Las buenas obras son el resultado de haber confiado y creído en Cristo. Ya las hacemos no para ganar la salvación, sino como el resultado, como el fruto de que somos verdaderos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amables oyentes, por hoy vamos a dejar nuestro estudio hasta aquí, después de haber visto esta corta introducción de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Nos vemos en el próximo programa para seguir estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, que estoy seguro será de mucha bendición para sus vidas. No se pierda el siguiente programa. Bendiciones a todos y que Dios los llene de su gracia en este día que Él creó. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.